De hoy la titulé La herencia del Padre, la herencia del Padre Celestial. Y bueno, ustedes ya lo habían escuchado, y lamentablemente hoy subiendo aquí a rumbo a la iglesia, pude notar que estaba lleno efectivamente los panteones, ¿no? Entonces yo quiero comentarte algo. Mira, yo te voy a dar mi testimonio de mi padre. Mi niñez, pues como todo, fue una niñez muy sana, ¿no? Yo en los cursos de matrimonio siempre platico que mi vida de niño pues fue muy padre, no tuve problemas, tuve a mi padre y a mi madre juntos, ¿no? Entonces no, pasó una niñez pues muy sana, muy tranquila. Pero cuando llega la adolescencia, me doy cuenta de las situaciones. Yo no sé ahorita en qué etapa te encuentras o cómo es tu relación con tu papá, pero yo quiero decirte que cuando yo empecé a darme cuenta de la situación, de cómo vivían mis padres, y ellos pues eran un matrimonio tranquilo, les digo que nunca hubo violencia. En los cursos de matrimonios, uno de los principales problemas es que en los matrimonios hay mucha violencia. Hay muchos hijos maltratados, padres olvidados. Y precisamente hablo de este tema porque la herencia que nos dejó el mundo, primero Dios hizo al hombre y le dio una familia. Y después, por la desobediencia del hombre, vino esa herencia, vino esa maldición. Y vamos a ver la palabra en Génesis 3:6. Y a causa de esa desobediencia entró la maldición. Y hoy en día se predica, se anuncia que hay un desorden. Y se puede decir que en toda la sociedad no hay una guía por falta de la paternidad. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, hay muchas familias que sí tienen a un papá, pero es como si estuviera ausente. Muchas veces no pone importancia. La que se lleva a cargo de la familia y de la educación es la madre, y está usurpando una función que fue delegada al padre. Entonces la sociedad se puede decir que sin una paternidad es una sociedad en caos. Ya lo decía hoy el devocional, que hay muchos hijos sin dirección, y ustedes pueden ver en familias, en jóvenes que están en problemas, que están en adicciones, cuál es la raíz, cuál es el origen de ese mal. Y si pudieran ustedes analizarlo, se van a dar cuenta que es por falta de un padre, de una paternidad, porque esa es la función, ese es el legado que le dejó o que le dio Dios al hombre, que se hiciera responsable. Y por falta de ausencia de los padres es que los hijos entran en problemas, son guiados por el mundo, los absorbe el mundo y entran en la drogadicción, entran en la sexualidad a temprana edad, y vienen las consecuencias. Y eso es la consecuencia de que un padre no está a la vista. Entonces te sigo contando mi testimonio. Yo a la edad de 15 años pues me doy cuenta de que a lo mejor mi papá no era la imagen que yo tenía. ¿Cuántos de ustedes recuerdan? Ayer lo veíamos en un servicio que nos invitaron, y decía el pastor que todos tenemos un recuerdo de nuestro padre como niños. ¿Alguno de ustedes recuerda algo agradable, que era así nuestro padre, ¿no? Que era nuestro ídolo, nuestro héroe, porque tenemos uno. ¿Cuántos de ustedes tienen algo que le recuerda a su padre? ¿Alguna anécdota? Y miren, es que Dios es tan bueno que Dios le dio esa paternidad al hombre, pero por la desobediencia del hombre, él no supo acatar y se perdió. Entonces te voy a dar una buena noticia. El plan de salvación es que Jesucristo, y cuando Jesucristo vino
y pagó por todos nuestros pecados y pagó por toda la humanidad, es que podemos ser libertados. Y hoy tenemos ese conocimiento de que tenemos un Padre Celestial. Amén. Tenemos ese ejemplo de que nuestro Padre Celestial, la responsabilidad nos las hace llegar a nosotros. Entonces nosotros debemos de estar al frente. Entonces la llegada de nuestro Dios Jesucristo vino a romper todos esos estigmas. Nosotros ya no podemos celebrar el Día del Padre en el tercer domingo que se maneja, sino todos los días de nuestra vida. Y yo quiero contarte que cuando me di conocimiento de que la relación de mis padres pues no era, aparentemente estaba bien porque fue una familia unida, pero había unas ciertas situaciones que yo no entendía por qué mi papá tenía muchas fallas. Ese papá perfecto que tenía desde mi niñez, de toda mi infancia, pues era perfecto y me cuidaba. Y dice la Biblia que qué padre no es bueno y te cuida, y así era mi papá. Yo podía sentir esa protección, o sea que mi infancia transcurrió sin problemas. Pero cuando llego a la adolescencia me doy cuenta que efectivamente tenía muchas carencias, tenía muchas necesidades, y yo puedo decir que no tenía esa protección, a pesar de que en mi niñez tuve todo, pues yo puedo decir que en mi adolescencia o en mi juventud no tuve esa protección, ese amor, ese cariño. Pero yo empecé a juzgar a mi padre, empecé como a tenerle, puedo decirlo, y la verdad me da pena, empecé a tener como un odio, un resentimiento, porque trataba mal a mi mamá. Entonces ahí empecé a criticarlo, empecé a juzgarlo, y sin ningún derecho le empecé a ver cosas malas. Y yo quería como recriminarle: ¿por qué tratas así a mi mamá? ¿Por qué no eres un papá responsable al frente? Porque mi papá estuvo al frente hasta la primaria. De hecho, él me llevó a inscribir a la secundaria. Pero de ahí todo cambió. Y me tuve que dar cuenta que efectivamente no tenía quizás el padre responsable que yo conocía. Pero te voy a decir una cosa. Cuando comprendí aquí en la iglesia y entendí que si honras a tus padres, que si honras a tu padre y a tu madre, tus días se alargarán y te irán bien todas las cosas. Y déjame decirte que yo lo comprendí, pero no lo aplicaba. Entonces cuando me doy cuenta, cuando empieza mi papá a caer en la enfermedad, yo tuve que reconocer. Entonces estoy hablando que de unos 5 años antes de que falleciera, empecé a reconocer y entendí aquí por medio de la iglesia que tenía que honrarlo, que tenía que respetarlo. ¿Y sabes cuál fue el único beneficio o el único consuelo de haberlo juzgado, de haberlo criticado? Es que recibió a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quizás en el último momento, y eso es lo que me trae alegría, porque sé que fue con el Señor. Amén. Pero todo eso que yo no pude darle el día de su muerte, como decía la pastora, estuve llorando, a pesar de que sentía de que hice un esfuerzo por recibir al Señor, porque mi papá era muy recio, muy terco, y tuvo que recibir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es mi único consuelo. Y hoy cómo lo añoro, cómo quisiera que tuviera más tiempo para honrar a mi padre y pedirle perdón una y otra vez y honrarla, porque mira, cuando empecé a darle sin miramientos, yo pude comprender que a pesar de que no lo tuve como una figura paterna en mi adolescencia, pues él siempre me cuidó y él siempre estuvo delante de ti. Entonces quiero decirte que yo no sé cómo fue tu relación o cómo es tu relación con tu padre, pero sí sé que lleva ese amor de Cristo, que lleva ese amor, y que a pesar de que si conoce o se congrega aquí, esa es otra situación, pero él tiene ese corazón, simplemente por ser padre, tiene ese corazón. Y hasta ahorita yo no he visto un padre que abandone a sus hijos. Hay muchas situaciones donde puedes decir, y quizás conozcas, de muchos abandonos de los padres, aunque no estén ausentes, pero es como si los abandonaran. Entonces, si
tú conoces esas personas, pero muy en el fondo tienen ese amor del Padre, porque esa es la herencia que nos dejó nuestro Dios. Entonces, a lo mejor las circunstancias son diferentes y obligan a los padres a abandonarse, pero ¿sabes cuál es una de los problemas que existe? Es porque el padre no se levanta como fue creado, como varón y responsable del hogar. Y te vuelvo a repetir, la que se levanta y usurpa funciones es la mujer. Y la mujer es la que se dedica. De hecho, yo recuerdo que mis hijos, y al ser así en varias familias, si no, pues a lo mejor estoy equivocado, pero ¿quién es la que tramita los permisos? ¿Quién es la que gestiona los permisos de los hijos adolescentes? ¿No? Y bueno, el papá es el que dice, sí les doy permiso. Y aunque a veces dice no, pero la mamá sí ya les dio permiso. Entonces son funciones erróneamente que se las atribuye la mamá. Y muchas veces ese don natural que tienen las madres es porque ellos nos parieron, nos dieron a luz, y ellas son las que sufrieron. Quizás sea por eso que ellas sienten un poquito más de compasión, que son más cariñosas. Porque todos los problemas, bueno, eso sucede en mi familia, no sé en las demás, a lo mejor es un caso raro en mi familia, ¿no? Pero resulta que todos los permisos, todas las situaciones emocionales, como que son parte de la mamá, ¿no? Como que los papeles se hicieron nada más para el papá, para el trabajo rudo, para proveer, y todo lo demás, toda la responsabilidad, la educación, el mantenimiento del hogar, el mantenimiento de cómo se debe de vestir uno, del vestido, del aseo, corresponde a la mamá. ¿Y dónde está la responsabilidad? Es porque fuimos engañados. Vamos a Génesis 3:6 y le vamos a dar lectura. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como con ella. Y el 3:17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y vamos más adelante a Génesis 23:24. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo sacó de la tierra. Génesis 23:24. ¿Y qué es lo que pasó? Lo sacó de la tierra. No quiere decir que lo echó fuera de este mundo, sino lo puso en un lugar aparte. ¿Por qué? Porque no tomó su autoridad como padre, no tomó su autoridad como cabeza. Y todavía dice, por culpa de esta mujer. Y ahora en nuestra actualidad muchas veces decimos, por culpa de tu mujer, tú mi esposa, que consecuentaste a mis hijos, que los apapachaste, que eras bien barco, mis hijos se están perdiendo. Todavía hoy en la actualidad le echamos la culpa a nuestra querida esposa. Y dice aquí la Biblia que Dios no le dijo, pues por culpa de Eva tú vas a sufrir, sino le dijo, por no tomar tu responsabilidad, te apartaré donde está lo bueno, está lo mejor. Pero todo esto cambió después de 2000 años que vino el Señor Jesucristo para romper todas esas maldiciones, todas esas herencias. Amén. Que el mundo no lo sabe, y es por eso que tú y yo celebramos a nuestro Padre Celestial todos los días. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, que esta palabra, Señor, que hoy tú traes
a este día, Señor, este día especial. Espíritu Santo, seas bienvenido en este lugar y seas tú, Señor. Hoy soy una herramienta, Señor, un utensilio para transmitir lo que tú quieras hablar hoy a esta congregación, Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar, te honramos, te damos la bienvenida. Amén, aleluya, en el nombre de Jesús. Bueno, y vamos a Gálatas 4, los versículos 4 al 6. Entonces ahí viene ese gran regalo para redimirnos. Dice que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo tenía que pasar cierto periodo, y ustedes ya vieron todo lo que hizo Dios para corregir a su pueblo, para decirle: levántate, varón, sé cabeza de la familia, sé cabeza de tu hogar, para que salga. Pero pasaron 2000 años para que viniera el tiempo y se diera ese cumplimiento. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estén bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción. ¿De qué? De ser hijos. Entonces tenemos ese regalo, tenemos ese gran bendición de ser hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos se gozan de esta palabra? Y de esta palabra hoy quisiera que te la grabaras, porque la llevamos presente, porque somos hijos del Dios Todopoderoso, hijos del Padre Celestial, y para clamar: Abba, Padre. Mira, en el mundo se nos dice que vuelvo a la infancia. ¿Cuántos de nosotros llevábamos con cariño a nuestro papá? Algunos le decíamos, ¿no? De hecho, el mío acá me llegó del papiringo, si eso lo recuerda. Entonces estuvo muy de moda, de papiruches, papiringo. Entonces ese es el amor como hijos, como inocentes, que debemos de tener hacia nuestros padres. Entonces la palabra Abba, Padre, significa eso. Dice que, vamos a ver el significado de Abba, que dice que pertenece a la lengua aramea y cuyo significado era papá, pero dice que era como decirle papito querido, papito lindo, papito chulo. Entonces los arameos, los niños más que nada, dice así la definición, que ellos trataban así, que eso significa la palabra Abba, decirle papito, papito chulo, papito hermoso. Porque ¿cuántos de niños tratábamos así? Hasta para conseguir un permiso, o no permiso, para conseguir un dulce, ¿no? ¿Sí recuerdan ustedes? Sí. Que les decían eso: papito chulo, papito querido, papito hermoso, me das un dulce. Y ustedes ya sabían. Entonces eran buenos, y tu papá te daba, te consentía y decía: papito, ¿me compras esto? Sí, porque ¿qué? Tenía ese amor inocente de niño. Y entonces él no sabía de los problemas, y él no sabía de su situación con su matrimonio. Y a veces somos así como niños, no nos damos cuenta hasta que ya tenemos conocimiento y empezamos a juzgar. Entonces el padre significa una manera de llamarlo con cariño, con respeto. Y en el uso popular dice que los niños del siglo III antes de Cristo y después de Cristo se refiere a sus padres. Y dice que la palabra española tiene relación con papá. Por lo tanto, ese título lo podemos comprender ahora, que nuestro Padre Celestial podemos decirle: papito, papá, Padre Celestial. Y eso nos quiere dar a entender Dios, que nosotros con el simple hecho de lo que hizo Jesucristo, tenemos esa relación, tenemos esa comunicación, tenemos ese acceso directo de decirle a nuestro Padre: papito, papá celestial, Padre Celestial. Y si en lo natural un padre es bueno, a pesar de las circunstancias que esté viviendo en su matrimonio,
cuanto más nuestro Padre Celestial nos va a dar todo lo que conocemos. Amén. ¿Cuántos se gozan con esa? Denle un aplauso al Señor, a un Dios Padre poderoso que tenemos y que queremos decirle: papá, eres todo para mí. Aleluya. Entonces la palabra Abba Padre tiene en latín significa pater, que es un término en castellano que se traduce como padre y se refiere a una expresión de respeto, de honor, de reconocimiento. Entonces, cuando nosotros le decimos papito, no es que lo minimizamos, ¿no?, y lo hacemos chiquito, sino es una manera de honrarlo, de respetarlo. Entonces, si usted le dice Padre Celestial, papá, papito, es porque lo estamos honrando y lo estamos bendiciendo. Y vamos a ver qué es la paternidad. Y la paternidad dice que es el fundamento que Dios puso en el hombre. Pero ¿por qué lo puso en el hombre? Para que edificara su hogar, para que edificara esa responsabilidad. Ya muchas veces se nos ha predicado, ha hablado mucho de responsabilidad. Y responsabilidad significa que es una respuesta de nuestras habilidades. Entonces, si nosotros tenemos habilidades para ser líderes, para ser cabeza de familia, muchas veces no las ejercemos. Y esa es la paternidad que puso Dios en el hombre. Le puso habilidades para ser líder, para ser sentimental. Le puso habilidades para tener un corazón sentimental y también entender a nuestros jóvenes. Y no decirle, pues ahorita no tengo tiempo, ahorita no te puedo atender. Y a lo mejor ahorita puedo decir, es que tengo mucho trabajo, porque esa es una de las funciones, y ayer lo veíamos, de que el hombre se dedica nada más a trabajar. Y la responsabilidad nada más es de la mujer. Y vuelvo a recalcar, esa responsabilidad, ¿qué responsabilidad? Lo acabamos de decir. Responder a las habilidades, y el Padre te puso esa habilidad para que tú entiendas los asuntos sentimentales, los asuntos emocionales de tu hijo. Si esto lo llegáramos a aplicar a nuestros jóvenes, seríamos una orientación, seríamos una opción para que no tengan relaciones sexuales, para que no se desvíen, para que no digan que ya es lo último que quieren hacer es salir de su casa. Porque no entienden a sus padres, porque les tocó una vida mal. Si no es una salida, si nosotros nos pusiéramos a ver el aspecto sentimental de nuestros hijos, ellos tendrían un panorama más amplio, tendrían opciones para ver dónde se está fallando. Tendremos la responsabilidad de decirte, mira, a lo mejor con nuestras propias experiencias que vivimos en nuestro mundo. Yo veo a mis hijos y a veces doy gracias a Dios porque ellos no se han desviado y veo que están en el camino correcto. Pero yo quisiera decirles, yo quisiera, en lo natural, en lo carnal, quisiera que aprendieran cosas del mundo para que no fueran engañados, para que no fueran absorbidos. Pero reconozco que es un error. Que mis experiencias que yo viví como adolescente en mi juventud no son edificables. Y puedo decirle, bueno, entonces ¿cómo lo voy a evitar a que caiga en las garras de la droga? O que caiga en las garras de lo que es ajeno. Quizás nosotros no tengamos la respuesta, y quizás te has preguntado, si estás en ese proceso y estás lidiando con tus jóvenes, de cómo hablarle de la sexualidad. Déjame decirte que la respuesta no va a estar en los libros, sino va a estar en el conocimiento del Padre. Entonces, si nosotros aplicáramos todo ese conocimiento, no por nuestra experiencia propia, sino por lo que está establecido en la palabra de Dios, entonces encontraríamos experiencia. Ayer el pastor predicaba que a veces tenemos que ser rudos, que a veces tenemos que decirle, y esto va para nuestros jóvenes, a veces tenemos que decirle no,
aunque su mamá esté intercediendo por ellos. Pero a veces decimos no en nuestra propia opinión, sino debemos de basarlo en el conocimiento de la palabra. ¿Qué es lo que está establecido? ¿Qué es lo que dice Dios? Porque nosotros podemos decir, es que no, porque te vas a ir a perder ahí. Bueno, hablándolo así espiritualmente, no, porque ahí te van a enseñar. Si tú conocieras lo que puede enseñarnos la palabra y a tomar decisiones, pero tú me puedes decir, ¿cómo le encuentro esto? Pues la Biblia está muy amplia, tiene muchos consejos, tiene mucha información de cómo actuar en situaciones. Y afortunadamente la Biblia nos muestra eso, errores y fallas que cometieron. Por ejemplo, el rey David fue un ungido de Dios y tuvo una relación muy estrecha con el padre, pero falló como padre. Por eso su hija la violaron y a su hijo usurpó su poder, su trono. ¿Por qué? Porque no tomó esos consejos. Él quizás estaba muy ungido y tenía una relación, pero no lo aplicó con sus hijos. Todo ese conocimiento, todas esas experiencias, no lo aplicó con sus hijos. Entonces nosotros tenemos ese conocimiento y esa oportunidad de ir a la Biblia y darles consejos. Porque nosotros podemos decirle, pues que aprenda de las situaciones que te da la vida, pero esa no es la solución. Porque si los hijos toman de las experiencias tuyas y de las experiencias que dan los amigos, pues va a caer en dificultades y van a haber situaciones que no podemos controlar. Pero tenemos un Dios poderoso, sí, gloria a Dios, que Él, si llegamos a sus pies, Él nos redimide y Él nos limpia de todo mal. Amén. Amén, gloria a Dios. Y bueno, pues ya vimos que es la paternidad, vimos que es un don que nos dio y es algo que nos dejó el Padre para que nosotros podamos aplicarla en nuestro matrimonio o en nuestra vida personal. Y vamos a ver consecuencias de ver una paternidad sin Dios. ¿Qué es esto? De una paternidad a cómo vive el mundo. Y una de las consecuencias es que hay huérfanos. Si un padre abandona, ya sea en lo físicamente o en lo mortal, si un padre se separa de o parte de sus hijos, ¿qué pasa a ser? Un huérfano, ¿no? Y un huérfano es un niño que pierde a sus padres, que no tiene dirección, que no tiene quien responda por ellos. Entonces, vivir sin la paternidad de Dios es que eres huérfano. Entonces se considera huérfano a ¿ustedes han visto a una persona que no tuvo papás? Entonces, ¿cómo está? Sucio, descuidado, tiene mal aspecto. Entonces, eso es consecuencia de no tener una paternidad. Entonces dice que es una persona huérfano. Y una de las consecuencias, la número 2, es que dice que no tienes herencia. Muchas veces nosotros cuando oímos herencia nos vamos a los términos materiales, económicos, ¿no? Entonces cuando nosotros recibimos herencia de nuestros padres, ¿ustedes cuál creen que sería la mayor herencia que dejan nuestros padres? Ese podría ser uno, pero la mejor herencia que nos dejan nuestros padres, y ese es el principal mandamiento que nos da Dios, o ese mandamiento es de que nosotros tenemos que ser hijos responsables, criar hijos que sean de provecho. Esa es nuestra responsabilidad que nos ha dado, y esa es nuestra herencia, la mejor herencia que le podamos dar a nuestros hijos, de hacer hombres de provecho. Y no me refiero en el aspecto económico, sino en el aspecto de responsabilidad, porque para eso nos dio la paternidad Dios a nosotros, para que nosotros hagamos hombres de provecho. ¿Qué quiero decir con eso de que hagamos hombres? De que lleven un matrimonio firme,
de que lleven un matrimonio sin problemas, y ellos a su vez van a tener su descendencia. Amén. Entonces, una de las consecuencias es: no tienen herencia, no tienen derecho. Ustedes han visto que un niño abandonado, un niño huérfano, sí tiene derecho a la educación, pero necesita ¿de qué? De un tutor o alguien que responda por ellos, ¿no? Entonces, si un niño no tiene la paternidad, no tiene derechos. Si nadie quiere responder por él, pues lamentablemente alguna escuela lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque no tiene alguien que le respondan. Imagínense que la ley es fuera y que un hijo sin tener padres fuera y se inscribiera solo. ¿Sería posible? No. Cuando tuviera problemas, ¿a quién le van a reclamar? Pues no hay alguien que responda, ¿no? Entonces, un hijo cuando no tiene la paternidad es que pierde sus derechos. Y otro de los aspectos que vamos a mencionar, el no tener la paternidad, es que no tiene mucho menos una relación con el padre. Ni siquiera le pasa a esos que vemos en la calle, y más cuando son adolescentes, ni siquiera tienen ese conocimiento que tenemos una relación con el Padre. Y esa es una de nuestras responsabilidades al conocer a Dios. En nosotros está, como padres, que ellos lleguen al conocimiento de Dios. Quizás puede ser que nosotros no le digamos: oye, congrégate, pero las mamás sí tienen ese don. Y los hijos les hacen más caso a la mamá. ¿Por qué? Porque tienen más táctica, tienen más amor para pedirle las cosas. Y un hombre le puede decir: tienes que ir a la iglesia, si no, no va a haber para tus domingos. Y una madre no, usa más táctica, es más consciente, es más amorosa. O nada más pasa en mi familia. ¿Están conmigo? Entonces, la responsabilidad de que lleve ese conocimiento, de llevarlo al conocimiento de Dios, es de nosotros los papás. Y una consecuencia más es de que los hijos sin padre no tienen privilegios. ¿Cuántas veces vuelvo a insistir en los niños de la calle? Carecen de privilegios, carecen de esas situaciones. ¿Cuál sería uno de esos privilegios que carecen? El no tener un hogar donde comer, el no tener qué comer. O sea, si tú no tienes esa paternidad, no tienes a alguien que responda por ti, pues lamentablemente va a haber alguien que te dé de comer. Si acaso alguien se apiada de ti y te da de comer, pero ellos no tienen esos privilegios, no tienen hogar, no tienen educación, no tienen dónde dormir, no tienen dónde estar. Muy bien. Y otra de las consecuencias, y yo siento que es la más importante, es que no tienen identidad. La Biblia nos dice, y biológicamente, el que da la identidad cuando es engendrado un bebé, el que da la identidad, el que determina el sexo, son los genes del varón. Entonces, en su crecimiento espiritual, tú eres el que da la identidad a tus hijos. Y principalmente, no lo tomen que estoy discriminando, principalmente a los varones, que es una responsabilidad porque van a ser cabezas de familia. El que da la identidad eres tu papá. El que da la identidad de que sea un hombre de bien eres tú. Y muchas veces, si nosotros no sabemos ni cómo hacerle, porque nadie nace sabiendo, se nos dice que no hay un manual, que no hay algo que nos diga cómo ser padres, pero sí existe la Biblia donde podemos comprender esos consejos. Y si nosotros no acudimos a la Biblia y no tenemos ese conocimiento, pues vamos a acudir a nuestra manera de vivir, cómo nos fue nosotros nuestra juventud, y vamos a darle consejo como nosotros creímos o creamos que es lo mejor, ¿no? Entonces, si no tienen identidad, es porque tú no te has puesto al frente de tus hijos. Y si tú no le has dicho: mira, yo sé que es una gran carga para el varón el ir a trabajar, el hacerse cargo de los trabajos más fuertes, de las labores más pesadas.
pero no, eso no indica que no le des identidad. ¿Y sabes cómo se gana una de las identidades o cómo le puedes transmitir la identidad a uno de tus hijos? Principalmente, vuelvo a insistir, a los varones, es de que tú seas recto, de que tú hagas las cosas con excelencia, de que tú hagas las cosas bien, que no maltrates a tu esposa, que le des su lugar a tu esposa, que que seas responsable en tu hogar. Eso es como le vas a dar identidad a tus hijos. Si tú no cumples con estas funciones, pues lamentablemente tu hijo va a decir, ¿para qué me voy a casar si no quiero ser como mis padres? Mejor no me caso, mejor nada más tengo una relación. ¿Por qué? Porque él se está reflejando en ti. Y al ver que no tienes identidad, él no va a saber cómo reaccionar. Entonces es muy importante que nosotros andemos en el camino recto. No porque nos inciten o nos digan en la iglesia de que debemos ser honestos, sino porque tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros somos rectos ante los ojos de Dios y ante nuestro trabajo y ante todas las cosas que nos relacionan, pues vamos a transmitir esa identidad a nuestros hijos. Un ejemplo: si a ti no te gusta mentir y no te gusta engañar a las personas o a los medios con que te desarrollas, automáticamente le estás heredando esa identidad a tus hijos. Y él va a decir, pues si mi papá no me enseñó, no hace esto, yo voy a tomar esa identidad. Amén. Amén. Entonces es muy importante que nosotros demos un buen ejemplo. De eso se trata la identidad. Si nosotros somos un buen ejemplo. Mira, yo te quiero dar otro de mis testimonios. Yo a mi papá tenía muchas habilidades y él quizás no me enseñó ciertos deportes. Por ejemplo, él era bueno para el fútbol, que yo nunca lo vi jugar. Él era bueno para el ciclismo, que nunca lo vi, y él no me enseñó. Yo les comento a mis hijos que en nuestra época, no es muchos años, en nuestra época, las enseñanzas que dábamos como padres, pues nada más era llevarlos, ¿no?, al deportivo, o meterlos a un equipo de fútbol, o meterlos a cierta disciplina. Y ahí acababa nuestra responsabilidad. Y ahora lo veo diferente, porque nosotros tenemos ahora, se les mete a un especialista, a un deporte, si quieren efectuar un deporte, si quieren llevar una disciplina, si quieres inducirlo a una actividad, pues tienes que estar al pendiente de ellos, ¿no? Y ahora lo llevas, y antes lo dejabas y luego regreso por él. Y ahora no, te vas adentrando con ellos, vas viendo que tienen que salir, quién les enseña. Y antes era así nada más, bueno, te llevas fútbol y tú desarrollas todas tus habilidades, ¿no? Entonces, una de las herencias que a mí me heredó mi papá, y yo no sabía, es de que aprendí el ciclismo y tuve esa habilidad de transmitirlo. Entonces, cuando yo recibí esa herencia de muchas cosas que no me enseñó mi papá, porque mi papá también tenía habilidades para reparar las cosas, para construir, y no estoy hablando que él tenía una profesión de albañil, sino tenía ese don de reparar las cosas, de construir casas, o sea, era una habilidad que él tenía, y él no me dijo, mira, tienes que aprender a esto se repara así, o el martillo se agarra así. Entonces, a nosotros, para que me entiendan, cuando nos educaban, nada más era como empírico, ¿no? Tú vamos a hacer esto, ayúdame a hacer esto, y no nos enseñaban como ahora. Ahora tenemos que enseñarles cómo se hace esto, cómo se hace, por qué debe ser, y por qué, y para qué. Y en nuestros tiempos no. Entonces, yo recuerdo que mi papá, una ocasión me llevó, dice, vamos a una peregrinación, y me dice, súbete a la bicicleta. Y yo me subí, pues te quiero decir que no aguanté ni 20 minutos, porque no estaba instruido. Yo no sabía que me gustaba eso. Entonces me empezó a gustar, y ya el siguiente año
pude ver esas habilidades que tenía yo y quizás fueron mayores que las que tenía mi papá, y hacía muchas cosas. En el fútbol sobresalí, pero no porque me enseñara mi papá, sino porque esas herencias me lo transmitió. Entonces tú tienes habilidades que son transmitidas, a lo mejor no con un conocimiento, pero tu padre te ha transmitido ciertas habilidades. ¿Cuántos de nosotros tenemos ciertas habilidades que a veces descubre uno, híjole, no sé cómo o quién me enseñó a hacer esto, ¿eh? Sí, tenemos ciertas habilidades también como mujercitas. Hay habilidades en la cocina, en el bordado, no sé, pero son herencias que transmiten a los hijos, más bien. Entonces, otra de las consecuencias de no tener paternidad de Dios es que no tienes poder y autoridad. Si tú eres un hijo sin padres, no vas a tener poder y autoridad, porque el siempre decir soy huérfano o no tengo un padre quien me respalda, te va a truncar y no vas a tener autoridad. Y último de los puntos, que al no tener una paternidad, vives bajo un espíritu de independencia. ¿Qué quiere decir esto? No quiero decir que ya soy independiente y yo me la sé de todas, ¿no? Sino que tienes que depender de ti mismo, porque todos tenemos hijos pequeños o tuvimos hijos pequeños y a veces no eran independientes por sí mismos, ¿no? ¿Qué hacían? ¿O qué hacíamos? Teníamos que ayudarle a hacer la tarea, teníamos que decirle a prepararle sus alimentos, teníamos que decirle, ¿sabes qué? Tienes que hacer tu cuarto, tienes que hacer ciertas cosas. Y uno de los hijos que no tienen esa paternidad, ellos se tienen que solventar independientemente de ellos. Ellos no tienen quien les diga, levántate temprano, tienes que estudiar, tienes que hacer esto, sino ellos tienen que buscar una independencia individual. Pero ahora vamos a ver lo contrario, los beneficios que tenemos de ser hijos de Dios. Y en Juan 14:18, ahí nos dice el Padre que no nos dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuántos hacen esa promesa suya? Amén. Y mira, ahora te voy a dar varias citas bíblicas, que si tú tienes una Biblia de estudio, esas citas bíblicas son promesas de Dios que cumplimos en nuestra vida. Así es que si tienes un marcatextos, un marcador o tienes pluma, pues márcalas, porque son promesas que se están cumpliendo, promesas que nos ha dejado el Padre para que las llevamos a cabo. Muy bien, entonces una de ellas es Juan 14:18. Y uno de los beneficios de ser hijos de Dios, que tenemos una herencia. ¿Y cuál va a ser esa herencia? No quiere decir que sea una herencia física, terrenal o material, sino es una herencia espiritual. Y vamos a Juan 14:2 al 3 y vamos a leerlo. Quiero que esta es una promesa, que lo leamos todos en voz alta. ¿Ya estamos? Amén. Amén. Entonces Juan 14, versículos 2 al 3. Y vamos todos, porque esta es una promesa que nos debemos de llevar a casa. En la casa de mi Padre voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces esa es una de la herencia, que aunque nosotros nos separemos de Dios o nos alejemos de nuestro Señor Jesucristo, Él dice que va a volver otra vez, y Él dice que nos va a preparar una morada, y dice que si estamos enojados con Él o si estamos apartados con Él, Él va a venir una y otra vez. Amén. Y esperamos, ¿cuántos esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo? Entonces esa es una de la herencia que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, otra de lo anterior que vimos, uno de los beneficios es que tenemos derecho. Y con el más grande sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos derecho a
a salud, a liberación, a paz, a justicia. Y sobre todo, ¿cuál es el primer mandamiento? Amor. Entonces, al ser hijos de Dios tenemos ese derecho. Entonces, si tú estás pasando por una enfermedad, si tú estás pasando por una situación, estás desechando ese derecho que Jesucristo te dijo. Si tú estás en enfermedad, es un derecho que ya fue pagado con precio de sangre. Amén. Es un derecho que tenemos por ser hijos de Dios. Espero que todos seamos hijos de Dios. Amén. ¿O hay alguien que nos visita por primera vez que no conoce de Dios? Todos conocemos de Dios, ¿no? Entonces, todos sabemos que tenemos ese derecho al ser hijos de Dios. Entonces, ahora viene otra cosa buena, que tenemos privilegios. Y vamos a Mateo 6:9. Entonces tenemos derechos a salud, a paz, a justicia, a amor, a gozo, a libertad. Y otro de los privilegios que dice Mateo 6:9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros tenemos ese privilegio de entrar en comunión con nuestro Dios. Porque en la antigüedad, ustedes ya lo saben, no cualquiera podía entrar a la presencia de Dios. ¿Quién podía entrar? Solamente el sacerdote. ¿Y durante cuánto tiempo? Tenía que pasar un año, ¿sí? Una vez al año, y tenía que purificarse para entrar a la presencia de Dios. Y hoy nosotros en este día podemos entrar en cualquier momento y buscar la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y buscar su consuelo y buscar su sabiduría, porque no tenemos algún obstáculo. Por eso se rasgó el velo en dos partes, porque ahí se rompieron todo obstáculo para entrar a la presencia de Dios. Entonces, si eres hijo de Dios, tienes ese privilegio de buscar consuelo, de buscar esa comunión. Tenemos acceso directo. No tienes que sacar ficha. O no tienes que esperar. Y si Dios utilizaría teléfono, Él contestaría. Yo creo que al primer timbrazo, Él nos contestaría. Amén. Entonces tenemos ese privilegio de tener esa comunicación con Dios. Y otro de los privilegios al ser hijos de Dios es que tienes poder y autoridad. Amén. Vamos a Lucas 10:19. Y esa es otra de las promesas que debes de subrayarla, porque tienes ese poder y esa autoridad que nos ha legado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú ves que empieza a llegar los problemas, si tú ves que empieza a llegar la calamidad, si tú ves que empieza a llegar la enfermedad, tú tienes poder de desechar la enfermedad en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces Lucas 10:19 nos dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces tú tienes ese poder, tú tienes esa autoridad. Y cuando venga la enfermedad, cuando vengan los problemas, en el nombre de Jesús la vas a echar fuera. Amén. Y algo muy importante, también quiero que la marques, porque esa es una promesa que el Señor nos ha dejado. Y dice que hay una recompensa. Amén. ¿Cuántos creen en esa recompensa? Amén. Aleluya. Y vamos a Mateo 9:6. Fíjense qué importante es este versículo. Que este versículo poderoso dice: mas tú cuando ores, vamos a darle lectura en voz fuerte, pero así para hacerlo creer, hacerlo válido. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y a ver, no los escucho. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántos anhelan esa recompensa? Amén. Entonces, nada más de lo que nos dice, que lo único que nos pide es de ser obedientes y creer en la promesa. Y dice que cuando estés
en lo secreto. Mira, ayer se nos explicaba nuevamente que muchas veces en el sermón de ayer nos explicaban que cuando tenemos problemas, acudimos al psicólogo, acudimos a un especialista, acudimos al consejo del hombre, y es cuando debemos de acudir a los pies de Cristo. Ok, vamos a verificarlo. Ok, sí. Mateo 6, perdón. Muy bien, vamos a ver uno de los puntos que al tener beneficios de ser hijos de Dios, y es que este es muy importante y voy a resaltar mucho y lo voy a respaldar con varios versículos. Es que tenemos una responsabilidad. Al ser hijos de Dios tenemos una responsabilidad, y no quiero decir que nuestra responsabilidad nada más es cumplir y venir a la iglesia, sino tenemos una responsabilidad. ¿Sobre qué? Sobre nuestra familia y sobre nuestros hijos, porque esa va a ser la pregunta que nos va a hacer el Señor cuando estemos delante de su presencia, y nos va a preguntar: ¿qué hiciste de tu matrimonio? Yo te di una responsabilidad, yo te hice responsable de tu matrimonio, yo te hice responsable, por eso te di 2, 3 hijos, no sé cuántos hijos tengan, y Él te va a preguntar: ¿qué hiciste para responder a qué? A esa habilidad. Entonces Él nos va a preguntar, y nos va a preguntar sobre esa responsabilidad que tenemos. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y vamos más atrás, en Juan 14, 15: si me amas, guarda mis mandamientos. En Juan 14, 23, más adelante, Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él, con él. Juan 15, 10: si guardas mi mandamiento, permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 14, 27. Todas estas son promesas que nos dice que si guardamos sus mandamientos y hacemos lo que Él nos ha delegado, entonces estaremos delante de su presencia. Juan 16, 27 dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Primera de Juan 5, 3: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y segunda de Juan 1:6: y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Entonces todos estos versículos que acabamos de leer dice que guardemos sus mandamientos, que guardemos todo lo que nos ha mandado, y dice que si guardamos sus mandamientos vamos a tener un lugar asegurado, y sobre todo esa herencia de nuestros hijos. Entonces, si nosotros guardamos todos esos mandamientos, vamos a tener la seguridad de que estamos en el camino correcto y que estamos cumpliendo con esa responsabilidad. Entonces recuerde, Dios Padre nos ha dado una responsabilidad para que respondamos y la llevemos a cabo. Esa responsabilidad no quiere decir en cumplir nada más
en proveer, sino en estar al pendiente de todos. Y sobre todo dice que guardemos sus mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Sí, ustedes ya los conocen. Entonces todos esos mandamientos es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Hacer con nuestro ejemplo hijos que sean rectos, que sean honorables, que sean respetables. Amén. Vamos a abundar y te voy a dar unos 7 puntos. Y dice que nosotros como varones hemos tomado un papel importante en estas generaciones, pero nada más hemos tomado ese papel de nada más ser el proveedor, de nada más yo cumplo con mis obligaciones como proveedor, como sustentador, y ahí se acaba todo. Y te voy a dar unos consejos para que tú los lleves a cabo. Y uno de los consejos es: como hombres cristianos tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestra familia, ¿no? Y no nada más cuidarla físicamente, sino de darles amor, respetarlas y tener una atención con ellos. Pero ojo, quiero que pongas mucha atención. No simplemente es de que les des todo, les des atención, sino tengas también ese amor. Uno de los principales problemas que a mí me afectó en lo personalmente es que yo escasamente, vuelvo a recordarte, que en mi infancia, pues sí recibí, ya lo expliqué, no recibí ese amor, ese cariño de pequeño, ¿no? Como todos, cuando tenemos a nuestros hijos pequeños o cuando tenemos bebés, sentimos un amor muy especial, ¿no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que así cuando tenemos a niños como que son tiernos, como que son adorables y tenemos un cariño especial, ¿no? Pero ya cuando están grandes, como que ya lo vamos a dejar, y lo puedo ver en mis hijos que más en el varón, como que, ay mamá, no me abraces porque me da pena, ¿no? ¿Qué van a decir? Entonces, eso es, no estamos decidiendo a nadie, pero eso es, o nada más pasa en mi familia. A ver, ¿quiénes son mamás de jóvenes? ¿Nada más pasa en mi familia o también les ha pasado eso? Amén. Entonces, esa es una, como cristianos, si tenemos un padre de ejemplo, tenemos un Dios de amor, ¿en nosotros hay amor o no hay amor? Entonces, ¿qué nos impide ser amorosos con nuestros hijos? Entonces debemos de predicar ese amor, porque sí somos muy rudos como varones, ¿no? Así como que yo soy el que mando aquí, ¿no? Y si quieres algo, pues ve y dile a tu mamá. Pero no es cierto. Nosotros, si ponemos atención, si somos amorosos, ¿por qué? Porque lo vuelvo a repetir, esa es una de las tácticas de las mamás que tienen ese don, y todo lo resuelven con amor. Aleluya, porque tengo una esposa muy amorosa y que trata a mis hijos con amor. Aleluya. Entonces tú también tienes ese don, ese sentido de ser amorosa. Amén. Entonces dice que tenemos el deber moral de cuidar a nuestros hijos y sobre todo cuidar a nuestra familia. Número 2. En nuestras manos está, en nosotros, fíjate, no es en la mamá. La mamá sabemos que es amorosa y es tierna y está al cuidado de los hijos, pero nosotros debemos de transmitir ese amor del Padre hacia nuestros hijos. Nosotros debemos de enseñarles con amor, debemos de inculcarles todo con amor. Te vuelvo a repetir, yo quisiera regresar el tiempo y darle todo lo que no le pude dar durante los últimos 5 años, y darle todo a mi padre. Y quisiera ir al panteón y llevarle flores y pintarle su tumba y construirle, pero sé que eso ya no va a servirle de nada, porque estamos ahí, ya no hay nada, ya no existe, y lo único que me queda nada más es honrarlo con su memoria,
honrarlo con su presencia y de que tuve el mejor padre del mundo y que no pude darle y que desperdicié tantos años de mi vida, de mi adolescencia, y no pude comprenderlo, no pude entenderlo. Pero yo estoy consciente de que Él está con el Señor y ese es el más grande herencia que Él me dejó, porque aunque Él no me trajo a Cristo, yo pude transmitirle. Entonces, si tú tienes esa oportunidad, como lo decía en el devocional la pastora, si tú tienes esa oportunidad de que todavía tienes a tu Padre vivo, y más sobre todo, si tienes a tu Padre, no levanten la mano. ¿Cuántos de aquí tenemos a un Padre que ya está de avanzada edad, que ya está anciano? Entonces quiero decirte que no pierdas el tiempo, que hónralo, disfrútalo, porque cuando ya no esté, nada más te vas a levantar y vas a querer, mira, yo ya sé que mi Padre está con el Señor, pero cuando voy a mi casa, así como cuando Él estaba en vida, Él iba a trabajar y estaba fuera, y yo sigo con esa idea de que Él está con el Señor, está en la presencia del Señor, porque en sus últimos días de vida aquí pude compartirle y recibió al Señor Jesucristo, pero yo me quedé con esa idea de que Él está con el Señor. Y cuando voy a mi casa me llegan los recuerdos, ese rato en la alabanza, otra vez vino a mí, yo pensé que ya había superado esa pérdida, y siento que no, siento que Él está con el Señor, pero yo quisiera darle más, quisiera regresar el tiempo y darle ese amor. Entonces hoy te motivo, porque si tienes a tu papá, hónralo, no lo juzgues. ¿Por qué? Porque Él no supo, Él tuvo que aprender de sus padres y sus padres de sus abuelos, y eso es de lo que estoy hablando. Toda herencia que recibimos, pues la recibimos mal. Entonces vino nuestro Señor Jesucristo y rompió todos esos estigmas, rompió todos esos patrones de vida, donde tú tienes la oportunidad ahorita de honrar a tu Padre. Mira, si tú honras a tu Padre, eso lo puedo confirmar y lo puedo constatar. Si ahorita tú tienes a tus padres y ya están ancianos, ve y abrázalos. No necesitas ser un día especial como hoy, necesitas ser un día común para que tú le demuestres tu amor. Y no estoy diciendo que le compres algo físico o algo material, sino simplemente hónralo, cuídalo, respétalo. Y más, ¿por qué me refiero a este tiempo de la edad de que ya estén grandes? Porque ellos necesitan de ti. Y déjame decirte, por muy malo que haya sido tu papá, o se haya portado mal, o no tuvo las atenciones, Él te quiere y Él te respeta porque lleva ese amor. Y Él, cuando te engendró, te hizo con amor. Entonces, si tienes la oportunidad, respétalo. Él te necesita ahora. Él te necesita, así como tú necesitaste cuando fuiste pequeño. Él te dio todas las atenciones. Te vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿cuántos recuerdan a sus padres como un padre amoroso, que te dio amor, que te dio cuidado? Entonces no desaproveches esa oportunidad. Tenemos el ejemplo del Dios Padre, que nos dio a su Hijo, que Él lo sacrificó por ti, por mí, por todos nosotros. Imagínate que sea doloroso sacrificar a tu hijo. ¿Tú lo harías? Pues el Padre lo hizo. Así es que si tienes esa oportunidad, ve y abrázalo, y invítalo a comer. No sé qué es lo que gusta, porque cuando ya no está, qué difícil es superar eso y decirle: mira, por más que le levantes un altar, por más que lo honres, por más que quieras abrazarlo, ya no lo vas a tener, ya no lo vas a tener físico. Y ese es el mensaje del día de hoy, que si tú tienes esa oportunidad, ve y abrázalo, ve y ponte a cuentas con Él. ¿Por qué?
porque él no supo cómo ser padre. Si conoce de Cristo, ve y dile este mensaje. Pero si no conoce de Cristo, entonces entiéndelo. Él no fue educado, él no fue enseñado cómo tenía que ser. Entonces, si tú tienes esa oportunidad, abrázalo, dale todo. Yo no sé si tengas la manera económica de bendecirlo, pero si tienes la manera de ayudarlo, ve y reconcíliate con él, porque ese es uno de los mandamientos, que nos amemos los unos a los otros. Y si tú tienes esa oportunidad, mira, nosotros no tenemos derecho para juzgar a nuestros padres. Y yo lo comprendí, te digo que yo juzgué a mi padre, pero cuando tuve que comprender eso, yo quería darle más y quería darle más y quería honrarlo, pero fue demasiado tarde. Y hoy quiero honrarlo, quiero darle más y ya no puedo. Entonces yo tengo que ahorita transmitir lo mismo a nuestros hijos. Tengo que darles lo mejor. A lo mejor no puedo darles lo que ellos esperan, pero lo hago con ese amor, porque yo tuve la oportunidad de reconciliarme con mi padre. Y si tú tienes la oportunidad de reconciliarte con tu padre, créemelo, hazlo en este momento. No sé si saliendo de la iglesia, pero no pierdas la oportunidad de estar con tu padre, porque esa es una herencia que vamos a transmitir. Mira, acabamos de ver todos estos conceptos. Si tú te pones a cuentas con tu padre y haces todo lo que está, sigue los mandamientos de Cristo, vas a heredar a tus nuevas generaciones. ¿Cuántos de nosotros queremos hijos exitosos? Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos hijos talentosos? Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos ver a nuestros hijos con un matrimonio Amén. estable? ¿Cuántos de nosotros queremos que sean unos hombres responsables, que tengan hijos? ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos tengan hijos? Y esa es la herencia que vamos a transmitir. Esa es la herencia que les vamos a dejar. Que sean buenos hombres. Esa es nuestra responsabilidad que puso Dios en cada uno de nosotros como varones. Que tomemos esa autoridad y tomemos esa responsabilidad para transmitir. Pero si nosotros no podemos demostrarle cariño a nuestro Padre, mucho menos nos va a dificultar, o no se nos va a dificultar transmitir ese amor a nuestros hijos. Y va a ser una herencia que no vamos a cortar. Por eso Dios nos ha dado esa oportunidad de redimirnos. El Señor Jesucristo hizo todo en la cruz para que se rompan esos patrones de vida. Él vino a dar a su vida por nosotros. Él vino a sacrificarse por ti, por mí, por todos nosotros, para que vivamos reconciliados con el Padre. Y hoy este mensaje va dirigido a ti, para que nos reconciliamos, para que nosotros sigamos el camino de rectitud, para que sigamos sus mandamientos. Dice que si seguimos sus mandamientos, Él nos estará esperando. Y dice que morará con nosotros. ¿Y cuántos quieren vivir de esa herencia? Amén. Estar en la presencia de Dios. Entonces, si tienes esa oportunidad, si tienes aún de cuentas con tu Padre, ve y honralo. No es una obligación. Créeme que es una responsabilidad honrarlo. Y si lo honras, todo vas a recibir bendición. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahí te van unos puntos importantes de cómo ser un padre responsable, y algunos consejos que tenemos que seguir con los parámetros que acabamos de ver y que Dios ha establecido. Número 1, calidad y cantidad. Óyelo muy bien. Debemos de dar calidad y cantidad. Esto es muy importante, pero lo más importante que debemos de dar es la calidad. Si nosotros ya lo he explicado o ya hemos visto, que si tú le das todo lo necesario, le das todo, pero no le das el tiempo de calidad,
no le das el tiempo de pasar un momento con tus hijos. Cuando quieras hacerlo, o cuando estén grandes o cuando estén casados tus hijos, si quieres buscar un tiempo de calidad, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Perdón. Ellos no te van a ir a visitar. Ellos no van a necesitar ese deseo de ir a decir, voy a visitar a mi padre y voy a pasar una tarde con él. ¿Por qué? Porque tú no le diste ese tiempo de calidad. Tú nos subiste en los momentos importantes. Ustedes saben de qué momentos importantes me refiero. A lo mejor puede ser una graduación, a lo mejor puede ser un triunfo en el deporte, a lo mejor puede ser una hazaña, una habilidad que acaba de descubrir. Tú debes de estar en esos momentos importantes, porque cuando tú estés solo, cuando tus hijos ya hayan hecho su vida y quieras un tiempo de calidad, no lo vas a tener. Entonces es el momento importante que debes de dar un tiempo de calidad. Y vamos a Deuteronomio 6, del 6 al 7. Este versículo nos habla de las responsabilidades de estar al tanto de nuestros hijos, de ver qué les interesa, de ver qué les duele, de ver qué es lo que les incomoda, de ver, simplemente no nada más verlos en los problemas, sino ver cómo están evolucionando, ver cómo se están solucionando. Entonces, Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantas. Algo muy importante: si tú no le pones esos fundamentos, esos preceptos que hoy estamos viendo, esos lineamientos que Él ha establecido, si no los sigues, vas a tener muchos problemas. Y si tú los sigues, te vas a ahorrar infinidad de problemas. Créemelo, es bueno estar el Señor como personalmente uno que se congregue, pero es mucho mejor y es reconfortable ver a la familia aquí sentada, ver a tus hijos. A lo mejor tú no puedes venir, pero ver a tus hijos aquí sentado es un gran privilegio, y cuanto más es más privilegio ver a las familias aquí reunidas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como punto número 2 de estos consejos es descubrir cuáles son los roles. Te vuelvo a repetir que en la mujer el trabajo muchas veces, ahora en la actualidad, la responsabilidad de la mujer es el hogar. Según los nuevos movimientos o la nueva era que estamos viviendo, la responsabilidad del hogar, de la educación, del mantenimiento, es de la mujer. Y no es cierto. La responsabilidad, cuando vamos a Génesis, recuerdan que ya lo vimos, dijo que Él los puso en el huerto del Edén y le dio ciertas responsabilidades. Entonces al hombre le dio una responsabilidad y a la mujer le dio esta responsabilidad. Y ahora en los tiempos modernos tiene que ser esa responsabilidad equiparada, tiene que ser igual. Si tú compartes esos roles en el hogar, vas a tener gran beneficio, vas a tener ciertas ayudas. ¿Por qué? Porque si tú compartes esa responsabilidad, vas a tener una ayuda excelente. Porque mira, yo sé que a veces como hombres estamos apegados o tenemos esas responsabilidades a las labores fuertes, pero no te agrada cuando te ayuda tu esposa, no te agrada cuando compartes los labores personales del hombre. Imagínate a tu esposa que compartes los labores del hogar. Ese es uno de los fundamentos, o es uno de los principios que damos en matrimonios, que compartan las actividades, que rolen las funciones que tengan, no que le dejemos. Porque mira, te voy a dar el ejemplo que nosotros trabajamos los dos,
Y a veces yo llego cansado y ay, ya cumplí con mis labores, ¿no? Con mi responsabilidad. Pero la mujer también aporta, trabaja. ¿Y qué pasa? Ahí acaban las responsabilidades de la mujer. Tiene más responsabilidades de hacer el quehacer, de hacer la comida, de qué se van a poner la ropa, de planchar, de lavar. Y el varón acaba en sus responsabilidades. Entonces, qué bonito sería en compartir esos roles. Ok, como punto número 3, valorar a nuestras esposas. Mira, en Génesis nos dice que dijo Dios que el hombre no era bueno que estuviera solo, y le dio la ayuda idónea, le dio a una esposa maravillosa. Entonces, quiero decirte que tú tienes a la ayuda idónea, que tú tienes a la esposa ideal que Dios te ha puesto, y que debes de valorarla, debes de respetarla. Mira, esta es una táctica que hemos descubierto. Si tú les llenas o le agradas a tu esposa en compartir los quehaceres del hogar, vas a tener una recompensa. A lo mejor tu esposa ya no se te va a poner al brinco, a lo mejor va a descansar en ti un poquito porque le estás compartiendo. Y me decía mi esposa, a veces me dice, es que no necesito tu ayuda, es tu responsabilidad. Entonces no la ayudes, nada más comparte esa responsabilidad, que no es responsabilidad del hogar. ¿De quién es? Es de ambos, de la familia, ¿no? Entonces, si tú participas, no como ayuda, porque a veces decimos, bueno, te voy a ayudar a lavar los trastes, te voy a ayudar a lavar la ropa, sino comparte esas responsabilidades. Entonces, de repartir las tareas, mira, si tú participas con tus hijos y comparten o distribuyen esas habilidades, todas esas responsabilidades, va a ser mejor y le vas a quitar el trabajo a tu esposa. Entonces, si tú puedes compartir esas labores, sería de gran ayuda. El punto número 5, este es un punto muy importante. Dice que el varón debe de ser la responsabilidad de llevarlos a la iglesia. Pero ¿sabes dónde comienza tu responsabilidad? En la iglesia. Tú debes de transmitirlo, tú debes de poner esos principios en tu hogar. Si tú pones esos principios en tu hogar, de orar por los alimentos, de tener un tiempo de oración, ya se nos hizo la motivación para que tú lleves a tu casa tu devocional, que es en nuestro primer ministerio donde debemos de funcionar y donde debemos de estar, es en nuestro hogar. Si tú pones la iniciativa, ya no te va a costar trabajo el que tu familia, tus hijos vengan a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso lo estás llevando primeramente a tu hogar. Entonces, como punto número 6, y también lo veíamos en la enseñanza de ayer, es de que si tienes que poner disciplina, si tienes que disciplinar a tu hijo, lo hagas y lo hagas firmemente. Si tú vas a corregir a tu hijo y lo dice la palabra, tienes el derecho de hacerlo y de hacerlo firmemente. Y nunca, si le pusiste un castigo por cierto tiempo o lo estás privando de ciertas libertades, cúmpleselo. Porque si no se lo cumples, él va a ver que no eres firme en tus decisiones. Entonces, si vas a corregirlo, hazlo con amor y no busques la ira. Efesios 6:4, pero nos dice que ahí debemos de ser pacientes, de ser dulces, de ser amorosos, de tener táctica para corregir a nuestros hijos. Porque si tú te impones, eres un padre que causa temor porque eres enérgico, porque eres muy rudo, no vas a lograr algo. Pero si en cambio lo haces con amor y lo haces con decisión y decir,
corrijo y esto se hace y estás castigado por esto, lo debes de cumplir. Efesios 6:4 nos dice: y vosotros padres, no provoquéis la ira de nuestros hijos, sino criarlos en disciplina, en amonestación del Señor. Y como último punto, ser un modelo de vida. Que debemos de estar conscientes de nuestros actos. Debemos de reconocer que si nosotros no estamos en buenos pasos, lamentablemente nuestros hijos van a seguir esos pasos. Mira, si nosotros no vivimos en rectitud, si nosotros, ya con esto termino, si nosotros no estamos en lo correcto y si nosotros no somos honestos y tenemos dificultad para relacionarnos con tus hijos, a lo mejor tus hijos ahorita ya están en un proceso, que ya están casados, o muchos ya están en un nivel de educación, o están en una especialidad, o ya se realizaron profesionalmente, y a lo mejor dices, pues yo ya la libré. Pero ¿sabes qué? Si no eres honesto, a lo mejor en esta generación no, pero en la siguiente generación vas a ver las consecuencias. Tarde o temprano esas consecuencias van a llegar a tu vida, porque el enemigo dice que él viene también por la primera, la tercera y la cuarta generación, y él va sobre nuestros hijos y la generación de tus hijos. Pero déjame decirte una vez más que las bendiciones del Padre también son para nuestras herencias. Así es que en esta tarde quiero que te pongas de pie, y si